¿Cómo están mis amigos? Les habla Orlando Arrieta de nuestro canal Despertar Irracional, el canal que busca lograr de ti tu mejor versión. En el día de hoy conversaremos sobre el interesante tema de la visualización y a través de él te enseñaremos cómo hacer realidad tus más preciados deseos. Comenzaremos diciendo que lo importante no es donde estás ahora, sino donde deseas estar. ¿Y qué será la visualización? La visualización es el proceso de hacer realidad situaciones o acontecimientos que todavía no han ocurrido, pero ese proceso debe estar acompañado de una gran carga emotiva para precipitar la materialización de esos deseos. Nuestros pensamientos son energía y de acuerdo a la física cuántica, esa energía tarde o temprano se materializará. Por eso debemos acompañar esa gran cantidad de pensamientos que generamos con una gran carga emotiva para lograr que esos pensamientos se materialicen lo más pronto posible. Cuando hablamos de generación de pensamiento, es importante aclarar que nuestra mente se divide en mente consciente y en mente subconsciente. Ello no significa que tengamos dos tipos de mente, sino dos tipos de actividad mental. A través de la actividad mental consciente, nosotros valoramos, analizamos y razonamos todo lo que ocurre alrededor y como producto de ello generamos los pensamientos. Por otro lado tenemos nuestra mente subconsciente, que es aquella que recibe los pensamientos que nacen en nuestra mente consciente. La función principal de nuestra mente subconsciente es el de hacer realidad, el de materializar todos aquellos pensamientos que provienen de la mente consciente como si se trataran de órdenes de instrucciones. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en el tipo de pensamiento que creamos en nuestra mente consciente, porque nuestra mente subconsciente no valora, no razona, no analiza si esos pensamientos que provienen de nuestra mente consciente son positivos o negativos para nosotros. Sencillamente va a conjugar, va a precipitar las leyes del universo para que esos pensamientos se materialicen y se haga realidad. Por eso nuestra vida es un holograma de nuestros pensamientos. Nuestra vida es el resultado de todo aquello que nosotros pensamos. Por eso decía el Buda Siddhartha Gautama, eres lo que piensas y en lo que piensas te convertirás. Y dirán ustedes, Orlando, ¿y cómo debemos pensar, cómo debemos visualizar esos pensamientos? Traigamos las enseñanzas del gran maestro Jesús de Nazaret, cuando nos decía, cuando oren, cuando pida, háganlo como que si ya hubiera ocurrido, entonces les será concedido. Debemos visualizar siempre en primera persona y como si la situación ya hubiera ocurrido, es decir, el proceso de visualización es recordar nuestro futuro. ¿Por qué recordar nuestro futuro? Porque vamos a pensar en lo que queremos para nuestra vida, pero como que si ya hubiera ocurrido. Recordemos las palabras del hacedor de sueños, Walt Disney, cuando nos decía, si ya lo has pensado, dalo por hecho. El gran dramaturgo inglés William Shakespeare decía, nada existe, pero si lo piensas, lo creas. El gran constructor de vehículos Henry Ford nos decía, si piensas que lo vas a lograr o piensas que no lo vas a lograr, terminarás teniendo la razón. De allí la importancia de disciplinar nuestros pensamientos, de estar consciente de lo que llevamos a nuestra mente, porque de nuevo nuestra mente subconsciente, que es el verdadero genio de la lámpara, va a conjugar todas las leyes del universo para materializar todo aquello que nuestra mente consciente produjo. El objetivo principal es generar un estado de disciplina mental a través del cual durante el día podemos generar más pensamientos positivos que negativos. En cuanto a ello, recordemos las enseñanzas del padre de la filosofía moderna, René Descartes, cuando nos decía, primero pienso, después existo. Por ello, cuando alguien comete un error, generalmente decimos, esa persona debió haber pensado antes de actuar. Cuando traemos a colación todos estos personajes históricos, es una prueba fehaciente de que el tema de la visualización mental no es un tema de moda, no es algo que se ha venido desarrollando durante los últimos 5 o 10 años. Ha sido un tema de siempre, desde que el hombre existe.
Por eso, lo importante es ponerlo en ejecución, y es la mejor manera de pragmatizar, de hacer realidad todos aquellos deseos, todos aquellos anhelos, todo eso que queremos que ocurra en nuestras vidas. Es importante recordar que todo lo que existe, todo lo que está a nuestro alrededor, antes de materializarse físicamente, existió en la mente de su creador. Los ejemplos más tradicionales los encontramos en los artistas. Por ejemplo, el David de Miguel Ángel Buonarroti, antes de pragmatizarse físicamente, existió en la mente de Miguel Ángel. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci, antes de ser físicamente, solo existió en su mente. Y así sucesivamente con el edificio o la casa donde vivimos. Primero existieron en la mente del arquitecto. La computadora, el teléfono que utilizamos para observar este video, antes de ser físicamente y que nosotros podamos utilizarlo, primero existió en la mente de su diseñador. En cuanto a ello, debemos aclarar la diferencia entre imaginar y visualizar. Imaginar es crear un pensamiento pasajero. Por ejemplo, mi vida sería muy diferente si yo me ganara $1 millón. Pero si ese mismo pensamiento le agregamos las características de la visualización, nosotros no pensamos cómo sería nuestra vida si ganáramos $1 millón. Nosotros comenzamos a crear la realidad en nuestra mente. Lo pensamos como que si ya hubiera ocurrido y sentimos esa gran emoción dentro de nosotros. Con ello le estamos dictando la instrucción a nuestra mente subconsciente de precipitar, de decirle a todos los principios universales, pónganse en marcha, porque ese deseo, ese pensamiento ya es realidad. Y les voy a probar que el proceso de visualización funciona. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando una mujer quiere salir embarazada, desea tener un hijo? Lo que ocurre es que se pone a vibrar en determinada frecuencia. Por eso no es por casualidad que a su alrededor comienza a observar mujeres embarazadas, porque va a atraer aquello que vibra en su propia frecuencia. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, visualizamos que tenemos un carro nuevo o que en líneas generales cambiamos de carro. Por ejemplo, visualizamos un Mustang del año 2020, color rojo, color verde. Empezamos a sentir el sonido del carro cuando lo prendemos, el olor a carro nuevo, el olor de los asientos de cuero. ¿Qué comienza a ocurrir de pronto? Que cuando vamos manejando en la calle con nuestro carro actual, empezamos a encontrarnos con Mustang color rojo del año 2020. ¿Por qué? Porque estamos vibrando en esa frecuencia. Entonces, todo lo que vibre en esa frecuencia lo atraeremos. Por eso no es por casualidad que empezamos a observar ese carro que antes de empezar a vibrar en esa frecuencia no observábamos. Y asimismo, si nosotros visualizamos salud, generaremos salud. Si nosotros pensamos en riqueza, vamos a generar riqueza. Pero mucho cuidado. Si nosotros pensamos en tristeza, generaremos tristeza. Por eso debemos educar, debemos mentalizarnos de una manera positiva. ¿Y cuál es el mejor momento para visualizar? El mejor momento para visualizar es cuando nos encontremos en una situación de calma, en una situación de tranquilidad, nosotros con nosotros mismos. Por ejemplo, puede ser cuando vamos en el autobús, cuando vamos en el tren, cuando caminamos, incluso cuando trotamos, bien sea en el gimnasio, en el parque. Lo importante es que tengamos esa calma alrededor de nosotros que nos permita tener control sobre nuestros pensamientos y llevar a nuestra mente subconsciente aquellas situaciones que en realidad queremos que se materialicen en nuestras vidas. Nuestra mente es como un cable conductor de electricidad. La electricidad, que a los efectos de este ejemplo son los pensamientos, se conducirá mejor mientras menos resistencia encuentre en el camino. Pero sin lugar a duda, el momento por excelencia para lograr la mejor visualización es cuando estamos meditando. ¿Por qué? Porque en el momento en que meditamos tenemos un control total sobre nuestros pensamientos.
es un estado de perfección íntima entre nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente. ¿Por qué? Porque cerramos la puerta del medio ambiente a nuestra mente consciente, es decir, nuestra mente consciente no será de ninguna manera influenciada por lo que ocurre a nuestro alrededor, por lo cual tendremos una total disciplina mental y solamente generaremos aquellos pensamientos que se relacionan con el mundo, con los deseos más anhelados en nuestra vida. Por supuesto, se nos hará mucho más fácil visualizar esa realidad como si ya hubiera ocurrido, acompañado de la emotividad necesaria para acelerar la materialización de esas situaciones. Nuestra mente subconsciente sabe exactamente qué hacer. Pondrá a funcionar todos los principios universales para atraer las personas adecuadas y generar las situaciones propicias para que nuestros sueños más preciados se hagan realidad y podamos ser felices, no solamente nosotros, sino las personas que amamos. Otro momento importante para lograr una excelente visualización es el momento en que vamos a dormir, específicamente cuando colocamos nuestra cabeza en nuestra almohada. Podemos producir en ese momento pensamientos que estén relacionados con aquellas situaciones que deseamos para nosotros y para nuestros seres queridos. Así podemos magnificar la probabilidad de incluso soñar con esas situaciones. Y si soñamos con aquello que tenemos que visualizar, que tenemos que ver como realidad, ese proceso lo haremos mucho más fácil porque será como recordar una película. Y al momento de recordar, lo haremos con mucha más efectividad y será mucho más fácil rodearlo de ese entorno de emotividad para producir la materialización de esos deseos. Recuerda que para lograr una perfecta visualización debemos imaginar esa realidad que queremos hacer nuestra en primera persona y en afirmativo. Por ejemplo, yo soy el dueño de ese Mustang color rojo año 2020. No pensemos, me gustaría ser el dueño, sino de nuevo, yo soy el dueño de ese Mustang color rojo año 2020. Otro ejemplo es, yo soy ingeniero. No pensemos nunca, me gustaría ser ingeniero. Por otro lado, si no se ha hecho realidad todavía tu pensamiento, tu visualización, no pienses que es porque lo has estado haciendo mal, o porque el subconsciente no está haciendo el trabajo que tiene que hacer, o porque los principios universales no están trabajando a tu favor. Sencillamente no se ha producido el tiempo adecuado para ello. Pensemos que de acuerdo a los principios universales, el tiempo no existe. El tiempo es una herramienta que ha creado el hombre para tener un mejor control de la situación del día a día que pudiera estar viviendo. Los principios universales saben exactamente cuándo la materialización de nuestros deseos va a ser beneficiosa para nosotros. Entonces espera y nunca abandones. Recuerda que el momento más oscuro de la noche es exactamente antes de amanecer. Muchos han renunciado a seguir el proceso de visualización y han estado demasiado cerca de materializar esos deseos, pero se han rendido. Tú no seas uno de ellos. Sé una persona extraordinaria. Todo se resume en la consistencia, en la perseverancia. Sé un ser humano extraordinario. Sigue. Nunca te rindas. Tienes que creer en ti y en el proceso. Tienes que continuar hacia adelante. Recuerda que ser feliz depende de ti. Pon en marcha ese proceso de visualización. Haz realidad el mundo que deseas vivir, no solamente para ti, sino para los seres que amas. Y también incluye a la mayor cantidad de personas. El mundo entiende y va a facilitar mucho más la materialización de tus deseos mientras más personas envuelvas, mientras pienses más en colectivo. Al universo no le agrada el interés particular, sino más bien el interés colectivo. Con estas palabras, culminamos el capítulo del día de hoy. Si te ha gustado, regálanos un me gusta para ayudar a propagar esta información al prójimo. Si tienes algún comentario o duda, déjala que con mucho gusto la atenderemos. Suscríbete al canal para que seas alertado de cualquier nuevo contenido que subamos. Muchas gracias por tu atención y hasta el próximo programa.